un nuevo turno. ¿Qué pasa? Primero vamos a buscar, por ejemplo, imagínense que yo tengo el número del turno. Yo no puedo asignarle un mismo número de turno a un paciente. Entonces, ¿qué pasa si yo le quiero dar 4? Y doy en aceptar. El turno está repetido. ¿Por qué aparece eso? Entonces yo llamo a un método que es número repetido. Bien, control y lo abrimos. Aquí está. Lo que hace, lo único que es crear una bandera que diga repetido encontrado, falso. Al principio yo digo que no está repetido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Recorro todos los turnos que tengo, ¿sí? Que va a ser la letra T. Conseguime de ese turno, conseguime el número. ¿Qué número es? Y digo, vamos a transformar a tipo entero, ¿qué? ¿Qué vamos a transformar a tipo entero? Este texto que tenemos aquí. Esto es string, acuérdense. Entonces, ese texto que tenemos ahí, se lo vamos a convertir a un tipo entero. Ese tipo entero se va a convertir, entonces ya lo podemos comparar. El número del turno de la base de datos de ese objeto es igual al turno que está en la ventanita. Si es igual, quiere decir que está repetido. Entonces va a devolver true. En caso que no encuentre coincidencia, siempre va a ser falso. Entonces, el repetido me devuelve la bandera, un boolean. Entonces lo único que preguntamos acá, ¿ese método me devolvió un verdadero o un falso? Si es falso, ¿qué quiere decir? Entonces tranquilamente no está repetido, entonces podría cargar el turno. Así por ejemplo, acá vemos los números de los turnos. Yo digo, le asigno el turno, vos tenés el 10. Vos sos el décimo en la fila. Bien, entonces el décimo en la fila. ¿El 10 está repetido? No. Entonces igual a falso. Falso igual a falso, verdadero. Y entonces entra por acá, creamos un turno, un objeto turno. Vamos a llamar al constructor y le vamos a pasar ¿qué? Vamos a construirlo con el número del turno. Sí, pues acuérdense que este objeto recibe un tipo entero para el número de turno. Pero lo que tengo en la ventanita es de tipo string. Entonces, bueno, hacemos un parseo. Convertimos a tipo entero. La fecha, ¿qué fecha le voy a asignar a este turno? Seguro me va a pedir una fecha el objeto. Bueno, la fecha que tomamos de la ventanita, que ya lo convertimos o no, que estaba aquí. Fecha. Luego necesitamos seleccionar el objeto. Por ejemplo, si pongo en Sánchez, tengo que capturar todo el objeto Sánchez. Si pongo Cristian, todo el paciente Cristian. ¿Sí? Todo el objeto. Entonces me voy a crear un método, buscar del combo box, médico del combo box, buscar paciente del combo box. Y esto ya lo vieron, ¿sí? Hace prácticamente parecido, crea un objeto nulo. Si recorremos la lista de médicos que tengo y veamos si hay igualdad, ¿sí? Digo, de ese médico, en la parte del apellido, vamos a igualar con quién, con el combo get item to string del ítem que seleccionó. Fíjense, acá están por el apellido, ¿sí? Por eso, entonces, el apellido que seleccioné del combo es igual al médico en su parte de apellido de la base de datos. Si es igual, quiere decir que encontré el médico. Entonces, esa M es la que guardo en esta variable auxiliar que es médico. Ese médico se devuelve. Lo mismo sería para el paciente. Hacemos prácticamente lo mismo. ¿No sé dónde está el paciente? Bueno, acá buscamos el paciente. Creo que sí está. Ahí está. Hacemos lo mismo para el paciente, pero fíjense, el paciente yo lo comparo por nombre. ¿Por qué? Porque los pacientes, yo cuando cargué el combo, está por nombre. Entonces hago una comparación por quién, por el nombre. ¿Se entiende eso? Bien, el otro hice por apellido. En este hice por nombre. Bien, una vez que tenemos los dos objetos, listo, ya está creado el turno. Y vamos a decir JOTIUMPANE, mostrar mensaje, turno agregado con éxito, limpiamos todos los campos y hacemos un dispose, que se cierre la ventana. ¿Qué pasa si es repetido? Si es repetido, le tengo que mostrar un mensaje, el número de turno está repetido. Por ejemplo, vieron cuando apreté, yo seleccioné un número 3, el turno número 3, el turno número 3 ya lo tiene este. Entonces, el número de turno está repetido. Y entonces viene por aquí, dice, bien, lo encontré y está repetido. Entonces muestra mi mensaje. Bien, pero en caso que no esté, por ejemplo, le asigno turno número 10, yo voy a elegir a Licantica y que atienda Cristian, por ejemplo. ¿Está?
Aceptar, turno agregado con éxito. Creo que acá me olvidé de actualizar la tabla. Así que se actualiza la tabla. Bien, acá se tendría que mostrar, ¿no? Esa actualización. Entonces acá me estoy olvidando. En gestión de turno. Seleccionamos toda la ventana. ¿Y dónde está la ventana? Vamos al evento. Active. Aquí. Y si está cargado los turnos. Sí, bueno. Se tendría que cargar ahí. Ahí veamos qué pasó. Creo que sí lo agregué al turno. Bueno, pero esa es la idea, ¿sí? A ver, veamos por qué no se menciona eso. Yo voy a cargar uno nuevo. Turno número 5. Turno se agregó con éxito. Sí, pero bueno, no se está mostrando. Por ejemplo, si yo quiero actualizar. Si vieron, me aparecen todos los datos. Yo quiero en vez de Sánchez que sea Ballestero, por ejemplo. Aceptar, ahí está. Sí, se cambió a Ballestero. Si quiero eliminar, también sí creo que sí, se canceló la eliminación. Ahora lo que nos está mostrando aquí es cuando yo estoy cargando un nuevo turno. Si no se está actualizando la tabla. A eso vamos a ver ahora. Bien, ¿saben por qué no se está agregando? Porque cuando yo aprieto el botón nuevo, fíjense, nuevo turno, bueno, me redirige a esta página. Aquí, guardar turno. Está bien, yo creé el turno, sí, pero en ningún momento lo estoy guardando en la base de datos. Entonces tengo que decir dado turno, sí, eso me olvidé, insert y turno nuevo. Entonces ahí se va a insertar, sí, eso es lo que no estábamos guardando. Cerramos la aplicación, sí, disculpen eso. Bueno, pero así se aprende también, sí. Pues sí tienen que ser cuidados en seguir los pasos bien. Turno. Bien, sin nuevo. Vamos a agregar el turno número 5, que sea Licantica y que atienda a José. Aceptar. Se agregó el turno con éxito y ahí está. ¿Vieron? Porque no estábamos haciendo el insert a la base de datos. Bien, ahora qué pasa que quiero actualizar. Por ejemplo, tengo que seleccionar algo. Y ese objeto se está mandando a esta ventana. Está mostrando el ID, el número y la fecha. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya no quiero que sea Sánchez, sino que sea Ballestero. Que la atienda. Fíjense, el que tiene el número 2 cambió a Ballestero en su parte de médico. ¿Sí? Y eso viene acá. Viene por este lado, captura todos los cambios. ¿Sí? Hacemos y actualiza. Lo manda a actualizar. Entonces damos a aceptar. El turno se actualizó con éxito. Acuérdense, el número 2 se cambió por Ballestero. Ahí está. El número 2, el ID número 2 se cambió por Ballestero. Pueden cambiarlo. Ballestero, no sé, que sea Licantica. Ahí está. Bien, se cambió. Bien, vamos al eliminar. ¿Qué hace el eliminar? Entonces, ¿dónde está el eliminar? Gestión de turnos. Para eliminar es sencillo, él hace prácticamente lo mismo. Presionan el botón y acá tenemos. Capturamos el ID, conseguimos el turno con ese ID y bueno, mostramos un mensaje de confirmación. ¿Sí? En este caso no es necesario preguntar si el número tiene asociado a algo. ¿Sí? El turno lo podemos borrar en el momento que nosotros queramos. ¿Sí? Porque el turno depende de quién. El turno está dependiendo de quién, del paciente y del médico. Por tanto, si borro el turno, no pasa nada. Los pacientes y los médicos siguen existiendo en la base de datos. ¿Sí? Por eso no hago ninguna pregunta acá. No pregunto si el turno está asociado a algo ni nada. En cambio, ¿se acuerdan hace rato que hacíamos el médico está asociado a un turno?
Bueno, ahí sí hubiera problema. Hay que preguntar primero si el médico tiene asociado un turno. Si tiene asociado un turno, entonces no lo podría borrar. ¿Sí? Este es el caso contrario. Si el turno tiene asociado un médico, yo tranquilamente puedo borrar el turno, pero el médico sigue existiendo en mi base de datos. Yo por eso no hago preguntas, no hago nada, sino que solo hago un mensaje de confirmación. Si me responde que sí, mando a borrar el objeto. Y si no, bueno, se canceló la eliminación. ¿Qué pasa si quiere eliminar este turno? Dice que sí, ¿está seguro? Ah, bien. Sí, lo borro. Listo, se borró el turno. No hay problema. Acá buscamos por el número. ¿Cómo haces el método buscar? El buscar, lo que van a hacer, va a buscar por número. Aquí tenemos el buscar, hace prácticamente lo mismo. El componente se llama buscar por número, que lo tenemos aquí. Entonces él ingresa un número, algo, por ejemplo un 4, buscamos el número 4. Bien, y ahí lo encontró. Si me ingresa un 4, 4 es distinto de vacío, verdadero. Entonces no muestra este mensaje, sino que viene por acá y va a ser filtrado, ¿sí? Del lado del turno, encontrame ese número de turno, ¿sí? Abrimos ese método que está, creo, aquí en turno. Son los métodos DAO. Find, ahí está. Encontramos por el número de turno. ¿Vieron? Compara por el atributo del número usando like. ¿Sí? Para comparar un tipo de dato entero. Bien, eso es lo que hace. Busca la lista y bueno, si la lista es mayor a 0, ya saben, va a pintar solamente con esa lista la tabla. Pero si no, se vuelve a recargar la lista de turno. Por ejemplo, yo apreté 4, va, lo busca. Pero si yo lo borro, no ingresó nada, entonces le va a cargar de nuevo la vista. Bien, ¿qué pasa si yo cargué un número 5? El 5 es distinto de vacío, sí. Viene acá. Vamos a buscar primero, a ver cuánto encuentra con el número 5. Seguro encontró 0 porque no hay ninguno con el número 5 hasta el momento. Entonces voy a decir, ¿0 es mayor a 0? No, falso. Entonces viene por acá y dice, muestra un mensaje, no se encontraron turnos con ese número. No se encontraron turnos con ese número. Bien, vuelve a cargar la tabla y limpia el campo de texto. Bien, fíjense, se cargó la tabla y limpió el campo de texto. El salir solamente hace un dispose. Bien, hasta ahí tendríamos terminado. Vieron, hace un dispose. Este proyecto no es difícil, tengan en cuenta solamente en la parte de la fecha. ¿Sí? Usen el formatear fecha. Cuando llena, ven aquí. ¿Sí? Este del guardar turno. Tengan cuidado de la fecha. Esta fecha. Como la cargo ahí la fecha. Bien. Acuérdense que para cargar los datos, seguro hay un método que es cargar. Cargar campos. Bien. Del médico, fíjense, del turno digo, formatear fecha. Entonces ese formateo de fecha que se muestre por pantalla. Por eso es que cada vez que yo selecciono, por ejemplo, esta tiene 16, ¿no? 16 del 12. Actualizar. Se va a cargar 16 del 12. Bien. Toma ese turno y lo formatea a la fecha, lo transforma a este formato. Bien, y lo muestra. No es que yo agarro este campo y lo muestro acá, no. Sino que hace una conversión nada. Bien, esto es todo, creo. Aquí quedó el proyecto. Acuérdense de hacerlo modal. Vieron que no puedo seleccionar nada hasta que cierre la otra. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos nuestro proyecto y espero les haya servido. Practiquen, esto no es difícil. Tengan cuidado en la lógica, ¿no? Nada más. Y bueno, esto se aprende. ¿Sí? De a poco se aprende. Nos estamos viendo en los próximos videos. Suerte.